que vamos a compartir en esta mañana lo he titulado Los hijos que agradan al Padre. Los hijos que agradan al Padre. Hoy no voy a tener presentación, sino espero esté muy atento y bueno, y si le queda faltando algo, pues gracias a Dios que queda grabado, ¿no? Los hijos que agradan al Padre. Nuestro comportamiento como hijo o como hijos debe ser cada día mejor, obviamente. Como lo espera usted con padre, con sus hijos, que cada día sean mejores y más obedientes. La Biblia dice que el que obedece come lo mejor de la tierra. Independiente de lo que se nos venga, pruebas, tentaciones, cosas contrarias, que con toda seguridad nos llegan a todos, ¿o no? Con toda seguridad. Y creo que lo mejor para entender lo que Dios nos quiere enseñar es estar cerca del Padre. A través de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, pero sobre todo una vida cuando está activa en su obra. Y valga la oportunidad pues para animarle a usted, en el equipo de Dios siempre hay vacantes. Cuando hablamos de los hijos que agradan al Padre, entonces teníamos que considerar que hoy usted, si es padre de familia, si es madre de familia, usted ha considerado algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Usted cuando tiene los hijos dice lo que me decía mi papá, lo que decía mi mamá, y yo no lo podía entender. Ahorita usted lo está entendiendo, ¿sí o no? Cosas que nuestros padres nos dijeron y nosotros, pero hoy hemos entendido cosas cuando somos padres. Y aún ahorita en mi ejercicio de abuelo, entonces lo vamos entendiendo. Hoy quiero compartir 3 características de los hijos de Dios, 3 apenas. Y les quiero invitar que abramos la Biblia en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Listos? Versículo 22. Voy a leer 22 a 24. Y dice así la palabra del Señor. Dice, leo en favor de todos, siga conmigo la lectura. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Puede ocupar su asiento. Muy bien, entonces vamos a ver 3 características de los hijos de Dios. Y voy a tomarme una palabra que el pastor Dani expresó ayer, me pareció muy interesante, porque el primero que voy a hablar es un hijo de Dios que sirve con humildad. ¿Recuerdan lo que él nos dijo ayer? Que en la iglesia se miró quién podría ser humilde. Y vieron a un hermanito por allá y este hermanito creo que cumple. Y en común acuerdo lo asignaron y claro, usted es el más humilde de la iglesia. Y le entregaron una medalla. Y él se puso la medalla.
¿Y qué era lo que él decía? Le estaba recordando a todos los hermanos, mire, yo soy el más humilde. En otras palabras, mejor dicho, hay palabras que no se pueden unir porque son antónimas, porque son contrarias. Y entonces él estaba dando un mensaje, estaba pensando yo ahí sentado, estaba dando un mensaje. Mire, hermano, orgullosamente yo soy el más humilde. Esas son palabras que no son como el agua y el aceite. Es como usted decir, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo una fe dudosa. Pues eso no, esas dos palabras no van, como el agua y el aceite. Usted no vaya a decir, oiga, yo tengo una fe dudosa. O usted puede decirle, hermano, gracias a Dios y orgullosamente soy humilde. Pues eso no lo vaya a manejar. No, eso se debe demostrar. El texto para este tema de humildad es: ¿quién más sino nuestro Señor Jesucristo? El corazón del Evangelio de Marcos, el corazón del Evangelio como tal, es Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El corazón del Padre se refleja en el servicio. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no está en ocupar los primeros lugares. Estos son enseñanzas, aprendizajes que Dios me ha permitido en estos últimos días. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no está en ocupar los primeros lugares, sino en inclinarnos para levantar a otros. El hijo que ha entendido el amor de Dios no busca reconocimiento, sino oportunidades para bendecir y servir con humildad, porque esto transforma nuestro carácter. Nos enseña a mirar las necesidades ajenas, a escuchar con empatía y a actuar con compasión. A veces pensamos que servir es algo grande y visible, pero muchas de las obras más poderosas del reino ocurren en lo pequeño y silencioso. ¿Escucharon esas palabras ayer? En lo silencioso. No hagamos ruido, pero nos encanta el ruido, nos encanta que la gente nos vea, que damos la ofrenda más grande, que damos el diezmo más grande, todo silencioso. El silencio es lo que honra al Señor. El silencio. Entonces ocurre en lo pequeño y silencioso. Pablo además nos dice dos capítulos atrás de ese, Colosenses, para que andéis, el versículo 10, 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando servimos con un corazón correcto, estamos sembrando eternidad. Cada acto de amor, cada palabra de ánimo y cada gesto de ayuda es visto por el Padre. Aunque a usted le parezca que Dios no ve, Dios siempre ve. Dios siempre ve. No se trata de cuántos te aplaudan, sino de cuánto reflejas el carácter de Cristo en lo que haces. Una ilustración para esto es una lámpara, un farol en la calle no hace ruido, ni busca atención, pero en la noche ilumina el camino de muchos. Así es el hijo que sirve, tal vez no siempre es visible, pero su luz impacta vidas. Siempre Dios nos da, y cada día lo debemos ver como una oportunidad concreta para servir. Puede ser una llamada de ánimo.
Yo puedo llamarlo a usted, usted me puede llamar a mí. ¿Quién se dio cuenta? Pero es importante. Y a veces una palabra o una llamada animamos al hermano. Por eso es que usted y yo debemos empezar a practicar esos mensajes que hay. Usted está viendo diario que entra a la iglesia. Somos la esperanza para alguien. Somos familia. Somos luz. Una llamada, una ayuda práctica o una oración por alguien que hacemos con alegría y sin esperar nada a cambio. El número 2 es un hijo cuando obedece. La Biblia nos dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese número 2, cuando habla de la obediencia, es que la obediencia no es una carga, es una respuesta de amor. El hijo que ha entendido el corazón del Padre no obedece por miedo, sino por gratitud. Cuando amamos a Dios, deseamos agradarle y caminar conforme a su voluntad. Obedecer no siempre es fácil. A veces implica renunciar a deseos personales. Obedecer no es fácil. Cambiar actitudes o tomar decisiones que otros no comprenden. Sin embargo, cada paso de obediencia abre puertas de bendición y crecimiento espiritual. La obediencia nos protege, nos forma y nos posiciona en el propósito eterno de Dios. Así que el obedecer siempre es una garantía benéfica. El Padre no busca perfección inmediata, sino un corazón dispuesto, incluso cuando fallamos. Podemos levantarnos y volver a elegir obedecer. Cada pequeño acto de fidelidad construye un carácter firme y una vida que honra a Dios. Por eso es que nosotros hemos escuchado durante la vida cristiana que uno puede estar predicando sin hablar. Uno puede estar predicando, haciendo un acto de servicio a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio. Eso se llama predica o una predicación sin palabras, pero un mensaje que está directo al corazón de la persona. El apóstol Pedro nos dice y nos aconseja mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 2:12. 2:12. Ilustración para esta. Un niño toma la mano de su papá para cruzar la calle. No entiende todos los peligros, pero confía y sigue las instrucciones. Esa obediencia le da seguridad. Así también el Hijo de Dios encuentra protección y dirección cuando decide obedecer al Padre. La experiencia que Dios me está permitiendo en estos últimos días ha sido muy linda. Porque he visto que cuando nosotros descansamos en Dios, en medio de todo lo que pueda pasar, el Señor nos da una protección especial, y eso lo podemos ver en el Espíritu. Cómo Dios es bueno en gran manera. Cómo Dios toma cuidado de aquellos que nos refugiamos en Él, y podemos experimentar que Dios siempre está.
que Dios no se ha ausentado de la vida de nadie, ninguno de los que Él ha llamado, y les ha puesto un sello de hijos del reino, hijos de la eternidad con Él. No se ha olvidado de ellos en medio de todas las cosas que puedan pasar. Entonces es bien interesante seguir confiando en el Señor, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Y la llamada que Dios nos hace es que demos un paso concreto en esa dirección de obediencia. Aunque parezca pequeño, hazlo con fe y decisión. Y este número 3 en el cual me quiero enfatizar más, es que vemos, número 1, un hijo de Dios que cada día quiere revestirse, ser sensible y servir con humildad, sabiendo que la recompensa viene del Padre, que es bueno. Pero también la obediencia, te lo dije al inicio, el que obedece, dijo el profeta Isaías, come lo mejor de la tierra. El que obedece come lo mejor de la tierra. Y el número 3 es aquellos hijos que confían en que los procesos traen bienestar al final. Los hijos de Dios están llamados a vivir procesos, porque los procesos son los que nos hacen mejores hombres y mejores mujeres en las manos del buen alfarero, que es el Señor. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, pero la verdadera madurez de un hijo se revela cuando el proceso duele, cuando las respuestas no llegan y cuando el camino parece incierto. Por eso hay que estar atentos con lo que Dios nos está hablando en muchos lugares y por muchos medios. Esta semana estaba con mi esposa, o mi esposa estaba escuchando a alguien, y mi esposa inmediatamente vino y: papi, escucha esto. Y empezamos a escuchar a alguien que estaba haciendo una enseñanza en audio. Y mientras yo escuchaba esa enseñanza, y seguramente mi esposa sintió lo mismo, es el corazón del Padre amoroso. Es el corazón de Dios mismo que llega en momentos muy cruciales en nuestra vida. Y Dios usa al que menos pensamos. Y nos estaba diciendo cosas. Y yo cuando escuchaba, yo decía, es como si Dios me estuviera hablando al oído y diciéndome: yo tengo cuidado de ustedes. Y cuando Él decía eso, en realidad quebrantaba mi corazón. Yo decía: tú eres maravilloso, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no obedecerte? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no seguir, Señor, en esa misma dirección que tú has trazado hace muchos años y dirigiendo cada paso que nosotros damos? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que el Señor nos permite poder confiar en Él! Agradecer en medio de las cosas que aún ni siquiera entendemos todavía. Pero que cuánto nos costó a nosotros cuando éramos hijos, que el Padre nos decía y nos hablaba. Y cuando ya crecimos, entendemos lo que mi mamá me decía y lo que mi papá me decía. Esto lo he visto yo con mis propios hijos. Cuando ellos dicen: ahora entiendo, ahora comprendo.
Y en su momento ellos no podían entender cosas. Pero hoy, ¿cómo puedo decir y cómo puedo ver que mis hijos me dicen: papá, gracias? Porque lo que yo no entendía ya, y me parecía que el mundo que yo estaba viendo era el que yo quería llevarme por delante, ahora entiendo que es mejor estar en el propósito de Dios y no direccionado por el mundo. Oí esas palabras que seguramente no eran las que ellos querían escuchar, sino las que suenan del mundo. Ellos hoy dicen: valió la pena. Ellos, los que veían de un padre anticuado en su momento, hoy dicen de era un padre sabio y entendido de los tiempos. Esa es la tarea que nos toca a nosotros. Quizá mis nietos yo les hablo y quizás no puedan entender cosas, pero en el momento lo podrán entender. En el momento las palabras de Dios no vuelven vacías, siempre cumplirán el propósito para el cual Dios la envía. Confiar en Dios cuando todo es fácil. La verdadera madurez de un hijo se revela cuando el proceso duele y cuando las respuestas no llegan y cuando el camino parece incierto. El hijo que confía no necesita entenderlo todo para seguir caminando. Sabe que el padre ve lo que él no ve. Muchas veces Dios está formando carácter, está formando paciencia y dependencia en nosotros. El proceso no es castigo, es preparación. Hay temporadas donde sentimos silencio, pero el silencio de Dios no significa ausencia. Él está orando detrás de lo que no vemos. ¿No le alegra eso, mi amada? A mí sí me alegra mucho. Me alegra mucho. Él está orando siempre detrás de lo que no vemos. Hoy el Señor nos dice: no estás solo en tu proceso. Quizá tu proceso en tu vida ha sido perder un empleo. Es más, quebrarse la familia. Es más, el proceso que tienes con la terquedad y la desobediencia de un hijo. Hay cosas que seguramente estás viviendo. No andan bien las cosas al interior de la casa, no andan bien dentro de lo que estás haciendo, tu trabajo. No están las cosas bien como quisieras que estuvieran. Eso hace parte del proceso donde nos damos cuenta que nos falta paciencia, nos falta amor por el prójimo. No creas que las cosas pasan y Dios no se da cuenta. Hay cosas que pasan y son contrarias, pero en medio de todo Dios tiene enseñanzas detrás, que por eso necesitamos ser o tener esa sensibilidad para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos en medio de cada circunstancia. No creas que Dios te ha llamado para que andes en oscuridad. Dios te ha llamado para que camines en luz. Y para caminar en luz debemos comprender que todo lo que pasa, las circunstancias, todo lo que pasa tienen propósito de Dios. Y hay enseñanzas de por medio. Cada etapa tiene propósito y cada prueba tiene una enseñanza. El alfarero trabaja el barro sobre la rueda. Desde afuera parece que solo lo presiona con fuerza, pero cada movimiento tiene intención. Si el barro pudiera hablar, quizá diría: ¿por qué me aprietas tanto? Sin embargo, el alfarero ve la vasija terminada antes de que exista. Y eso es lo que ve Dios en nosotros. Quizá no somos las personas más preparadas en academia, quizá.
Quizá no seamos las personas más inteligentes. Quizá no seamos los buenos padres que quisiéramos ser o las buenas madres. Pero lo que sí estoy seguro es que el Padre eterno es el que ve las cosas y es el que nos prepara y nos hace mejores. Nos hace tan buenos el Señor que aún nos hace falta. Por ejemplo, pensaba, permítame, me vuelvo aquí, Dani, es que este me ayudó mucho, hermano. Y me vuelvo, cuando Dani dice que primera vez en primera línea en un vuelo. ¿Cómo es? VIP. ¿Sí o no? Yo apenas miraba a Dani cuando él decía que al lado había alguien, y quizás dueño de muchas empresas, seguro, cualquier persona así en un lugar de esos. Y Dani ahí sentado. Yo me imagino que en realidad la gente nos ve a nosotros y parece que este no es de mi nivel. Pero yo creo que a Dani lo alimentó y lo alineó. Soy un embajador de Cristo. Hermano, es lo mejor. Quizá él es notable para la sociedad, quizá nosotros no tanto, pero en el reino de Dios sí somos notables, amados. Porque es que valemos, hermano, es por el proceso que venimos de abajo. Y el Señor viene haciendo que coge lo que en realidad no tiene mucho valor para la sociedad. Pero el Señor nos coge y va quitando cascarón por cascarón y nos va haciendo que nosotros seamos relucientes en medio de mucha oscuridad. Y el Señor va quitando y no nos vamos dando cuenta, y el Señor va haciendo, y nosotros hoy el Señor me ha enseñado tantas cosas. Por ejemplo, cómo hablamos ahora y cómo hablábamos antes. Seguramente usted puede decir: a mí me estorbaba una vulgaridad para decir la otra, o eso me pasaba era a mí apenas. ¿Sí o no? Pero ya usted sostiene una conversación con alguien y usted no dice vulgaridades. Eso es parte del proceso. Que usted mantenga, es más. Cuando usted está hablando en medio de mucha gente y su voz está haciendo notar, la gente escucha, él habla diferente. Esa persona habla diferente. Es más, si usted no ha notado, la gente puede girar. Ese habla diferente. ¿Recuerdan con el apóstol? Lo referenciaron, era ese habla diferente. Hermano, que la gente del mundo note eso en nosotros. Ese habla diferente, ha vivido, ha estado en proceso. El proceso de Dios es integral y nos cambia y nos transforma completamente, no por unas áreas apenas, completamente nos hace mejores. Eso hace la gran diferencia con un empresario del mundo. Eso hace la diferencia con un político de turno. Eso hace diferencia con toda la gente del mundo, que pueden ser reconocidos, que pueden ser famosos, sí. Pero la diferencia de un hijo de Dios, aunque el mundo no lo note mucho, Dios lo nota, claro está. Pero Dios lo hace notar, lo hace brillar, que en medio del proceso Dios nunca pierde. Nunca pierde. Porque Dios dice: ese yo lo estoy puliendo, ese yo lo estoy formando, esa yo la estoy formando. Y la he llevado en un proceso de aprendizajes y aprendizajes para ponerlos en lugares de privilegio, en lugares de bendición, en lugares que puedan ser de bendición para mucha gente. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios en medio del proceso. Así que yo no sé qué estás viviendo, mi hermano. No sé qué está pasando en tu propia vida, pero lo que sí estoy seguro es que Dios no pierde el tiempo. Dios está. Porque
Porque la ventaja que tenemos nosotros los hijos de Dios es que Dios no está ocupado con Fernaín. Dios se ocupó con Sandra solamente. Y parece que no está mirando por ningún lado más. La ventaja del Dios que dice, que creemos y que está en la Biblia, es que nos dice que Dios no es un espíritu. Porque un espíritu, el artículo es a ese es diferente. Es limitado. Es que sin límite. Dios es espíritu y habita en todo lo que Él ha creado. De Dios es la tierra y su plenitud. Él está en todo lugar. Y como está obrando en mí, está obrando en Sandra, está obrando en Mary, está obrando en todos, solo que los procesos se detienen. ¿Saben por qué? Por mí. Yo hago que el proceso sea mucho más prolongado. Porque nos aislamos, porque nos apartamos del buen Padre e interrumpimos el proceso de Dios en nuestra vida. Por eso al inicio les decía, los hijos que están cerca al Padre, a través de todos los reveses que pasan, ¿saben cuál es el mejor lugar para comprender? Las rodillas. Cuando vamos al Padre, nos inclinamos y Él nos da paz. Y mientras pasan las horas y los días, el Señor ora. El Señor va orando. Pero cuando nosotros nos aislamos, empezamos a vivir en nuestro parecer y no en la voluntad del Señor. Por eso la invitación, mis amados, es conectados. Conectados nos va mejor. Conectados, nuestro proceso no depende de nosotros, sino el proceso de Dios. O depende del uno como el otro, de Dios como de nosotros. Pero nosotros, entiéndase que nosotros es lo que postergamos. Porque a veces nos salimos y hacemos cosas que nos traen consecuencias y esto detiene el proceso. Esto detiene el proceso. Por eso, mis amados, es importante que podamos comprender que la vida tiene más sentido cuando servimos. La vida tiene más sentido cuando nosotros obedecemos. El apóstol Pablo también nos dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 2:4, para los que toman nota. Los hijos de Dios somos conscientes de que la humildad trae regocijo al servir. Trae bendición a los demás. La obediencia nos lleva a mostrar gratitud y los procesos nos hacen más fuertes y mejores personas. Ahora, honrar a papá, honrar al padre es asegurar el futuro. Honrar a nuestro Dios es asegurar paz y seguridad. Honrar a Dios es asegurar una generación entendida de los tiempos. Por eso el tiempo con Dios, amado, hay que aprovecharlo. Porque no sabemos qué pasará mañana.
Una de las cosas que yo siempre pienso como papá es, yo no puedo decir que yo voy a morir primero que mis hijos. Puede ocurrir, sí o no, porque la muerte nadie la vida nadie la asegura. Y yo no puedo decir que yo por viejo me voy a morir primero. No, la muerte no escoge pinta. Pero lo que yo sí quiero tener claro en mi propia vida y lo que quiero que el Señor me ayude siempre es que si el Señor me permite irme primero, que mis hijos tengan la imagen de un padre que creyó a Dios y murió en Dios, que creyó en Dios y obedeció hasta el último día de su existencia, no que al final del día se tiró todo el proceso. Si eso nosotros lo vamos teniendo claro y lo vamos fijando, seguro que en vida habrá un mensaje siempre para nuestra familia, porque hay un Padre que en medio de todo no fluctúa, en medio de todo se mantiene, en medio de todo va entendiendo los tiempos y las sazones. En medio de todo está claro y seguro y tiene convicción. Si eso lo pensamos, créame que hay un mensaje directo que estamos poniendo en el corazón de muchas personas, sobre todo de nuestra familia. En medio de todo hay palabras que nos alientan. En estos días, ¿quién creyera? Hay veces que la gente no está observando mucho. Y en estos días un yerno, uno de los dos que tengo, aquí tengo que decir, aquí está Santiago. Ah, bueno, Diego, usted es el mejor yerno que yo tengo en esta vida, Tiago. Pero no, eso es algo que yo tengo en la familia. Cuando veo a Santiago, Santiago, usted es el mejor yerno que yo tengo en la vida. Y cuando estoy con Diego le digo lo mismo. No, los dos son hijos que los valoro, pero ellos a veces me dicen unas palabras. Y en estos días Santiago me escribió unas palabras. Y no digo que Diego no me las dice, los dos de verdad son hijos. Para mí son hijos. Y me dijo unas palabras que en realidad quebraron mi corazón. Y me dijo entre esas palabras, yo nunca he conocido un hombre tan bien puesto, tan bien parado, que no fluctúa, que se mantiene en medio de todo. Usted. O sea, me dijo unas palabras que yo las mostré a mi esposa, mi amor, mira esas palabras. Tremendo. Y esas palabras me llevan a mí a mantenerme. ¿Usted le ha dicho eso a alguien de su casa? Mi amado, dígaselo. Dígaselo que es importante, porque eso nos ayuda a sostenernos. Porque le estamos hablando a alguien y no pensábamos. Pero dígaselo. Dígaselo. Le quiero invitar que incline su rostro y oramos al Señor.